la Venezuela que yo quería. Bueno, la Venezuela que yo quería era una Venezuela precisamente donde se reformara el sistema jurídico, donde el nivel del Estado sea menor y cumpla con las funciones inherentes a las que se tiene que sujetar, donde los partidos políticos sean muy ajenos a lo que, a lo que debería ser el proceder del Estado y que sean los poderes separados e independientes. Aún así, que se abstengan al marco constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que los cuerpos del Estado no deben hacer alusión política o deben estar separados, ajenos al Estado. Eso es lo que pasa aquí. Entonces, hay muchas cosas por las cuales todo este sistema debería ser reformado. La Venezuela que yo quería era una Venezuela donde los profesores ganaran sueldos mínimos, donde los profesores hicieran conciencia y ayudaran a la estudiantada de verdad, donde ellos se pusieran la mano en el corazón y dirían, concha, ¿sabes qué? Uno de esos muchachos que murió allá, que quedó estampada su sangre en el asfalto, se pudo ser mi alumno. Yo pude haber hecho algo por él. Porque esas personas que salieron a luchar conforme al artículo 350, que establece que todo tiranía o mandatario que procure quebrantar los valores y principios constitucionales o los valores esenciales, llámese derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho, todas esas cuestiones, las garantías constitucionales, debe ser, está el venezolano en el derecho de levantarse. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Esas personas tienen armamento, esas personas no tienen temor de Dios, esas personas no tienen los valores y principios bolivarianos. Son unos fascistas son esos que agarran y se apoyan en eso, en decir que se rigen por los valores y principios de la Constitución, pero en definitiva, de la Constitución, o en este caso bolivarianos, pero en definitiva no los cumplen. ¿Qué quería yo? Una Venezuela donde ahorita se pudieran aperturar mayor carreras universitarias, donde el venezolano pudiera desarrollarse en el área que él quisiera. Es decir, que si el venezolano quiere dedicarse a escribir, tenga un terreno, un campo para dedicarse a escribir. Pero aquí en Venezuela no es posible, a menos de que o tengas influencia o puedas desarrollarte libremente, no copien tus escritos y los pueda subir por internet. Esa es una de las maneras. Otra manera posible que me gustaría presentar es que el venezolano, por medio de la educación, es que podría salir adelante, pero él tiene que tener pasión por lo que estudia. De lo contrario, el venezolano va a ser el mismo. Si el venezolano no tiene una cultura de reciclaje, si el venezolano no valora el trabajo de otro venezolano, si el venezolano procura que uno salga del país para poder perfilar como alguien que más o menos gane un salario digno para sustentarse, no es lo correcto. Y bueno, esas son básicamente las cosas que yo quería para Venezuela. Yo quería para Venezuela eso, una sociedad de respeto, una sociedad de valores, una sociedad de principios, donde se respetara el venezolano de a pie, pero no. Aquí en Venezuela está pasando todo lo que las tiranías rusas escribían, lo que las distopías rusas describían. Todo lo malo, todo está pasando aquí. ¿Ves? Entonces no es que yo pida un sueño americano, porque claro, todos los sistemas tienen sus defectos, pero si se trabaja en ir mejorándolos cada día, entonces podríamos ser mejor. Yo quería una Venezuela donde el venezolano se dé a la producción de verduras, hortalizas y alimentos y esa misma producción pueda ser comprada aquí en la nación. Pero aquí en la frontera ahorita tenemos un problema que está pasando muchos alimentos de Colombia, específicamente papas, zanahorias, cebollas muy baratas y el venezolano no le da los niveles de producción. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos carcomiendo el trabajo, estamos desvalorizando el trabajo del venezolano y lo que estamos haciendo es que le estamos dando más valor al trabajo extranjero que al de nosotros. Igual aquí muchas marcas no se incentivan a producir porque dicen, no, quizás el día de mañana a mí me quiten mi negocio o quizás no se vaya a mover las ventas como yo quiero que se muevan. Por ejemplo, hay otros países donde se mueve bastante el comercio, donde la gente se da cuenta que mientras mayor es el nivel de producción, entonces mayor es el nivel de generación de
fuentes de ingresos, procuran más trabajo y vidas dignas para las demás personas. Yo quería una Venezuela así, yo quería una Venezuela donde los mejores educadores los tuviéramos aquí. Me dirán, no, ese Arnold está pensando en el sueño americano. Pero es que yo me digo, si otros países tienen unos buenos modelos de economía, unos buenos modelos de finanzas, ¿por qué aquí en Venezuela no lo podemos tener? ¿Qué ha pasado con todo el dinero que Venezuela ha producido? Y se jactan los gobernantes tan ineptos que tenemos de decir que nosotros somos un país rico en petróleo, pero nosotros en realidad somos profundamente pobres. Nosotros el dinero que, yo no sé de dónde sacaron últimamente el dinero para arreglar los hospitales. Y eso lo hicieron, claro, para perfilar de quedar bien con la sociedad. Igual, aquí hay muchos defectos, aquí hay muchas cosas por arreglar. Aquí eso fue como echarle un trapo de pintura, como un trapo de pintura a una fachada a una casa que está destruida por dentro. Eso es lo que se ha hecho en Venezuela. En Venezuela faltan muchísimas cosas. Inversiones que se podrían hacer, pero no se hacen por cuestiones de corrupción. ¿Ves? Entonces, esas son una de las cosas que a mí me gustaría que Venezuela perfilara a un nivel en que nosotros podamos comprar la basura de otros y nosotros poder procesar esa basura y reutilizarla. Eso sería buenísimo. Eso lo hacen en China. Entonces nosotros seamos un país que expanda ¿cómo se dice? El espacio terrestre, así como lo hace Dubái. Una Venezuela donde el gas también sea un rubro de valor. Una Venezuela donde le enseñen desde pequeños a los chamos una cultura financiera, donde se les enseñen los valores y principios establecidos por Dios, donde por los 10 mandamientos, llámese, donde se le enseña al venezolano a respetarse, a amarse, a amar a Dios sobre todas las cosas, a valorar lo que se tiene, a valorar a sus padres, a tener respeto por el trabajo de las personas, a procurar el no esclavizar al prójimo. Esas son esas las cosas por las que yo lucho. Esa es la Venezuela que yo quiero para mí. Yo quiero una Venezuela libre de comunistas. Porque mientras nosotros sigamos teniendo comunistas, nosotros vamos a tener siempre problemas para salir adelante. Si ahorita los venezolanos, estamos luchando por sueldos y salarios dignos, imagínate, y por cosas tan básicas como esas, ¿qué nos depara a nosotros los venezolanos? Si esos sueldos y salarios mínimos ni siquiera superan los sueldos y salarios mínimos en otros países. Es decir, que nosotros estamos infravalorados como personas. Venezuela, que fue en otrora un ejemplo de libertad para otras naciones y que libertó a otras naciones, ahorita está siendo reprimida por un brutal régimen que lo que hace es cada día machacar y pisotear y pasarle por encima. Y no voy a decir más cosas porque me voy a poner más... Bueno, todo eso es lo que el venezolano debería ser o perfilar como nación. Nosotros deberíamos estar perfilando o dando el ejemplo. Nosotros deberíamos ser la moneda fuerte. Nosotros deberíamos ser el país donde los colombianos, donde los europeos, donde los argentinos, donde los ecuatorianos, donde los brasileños digan: yo quiero ir a Venezuela a invertir, o yo quiero ir a Venezuela a vivir, porque una Venezuela de bonanza. Pero nosotros hemos vivido un desfalco económico terrible. Y para que nosotros nos recuperemos de eso, o sea, tiene que pasar mucho tiempo. Mucho tiempo. Nosotros tenemos que empezar desde cero. Hay que empezar con esto, con todo el improperio, con todos los malos tratos que han dejado estos gandaños. Nosotros nos va a llevar años recuperarnos. Pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. O sea, siempre se pueden mejorar las cosas.